Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Espacio infinito para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Gente que forma jóvenes que están en alto riesgo y los convierte en ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, vamos a iniciar el programa con las económicas. Tenemos acá, señores, yo como agrónomo estoy preocupado por el precio del cacao, pero los productores no se pueden desesperar, no pueden desesperarse, porque esos son situaciones cíclicas que se dan. El año pasado y el antepasado tuvieron unos precios astronómicos, históricos. $12,000 una tonelada de cacao en el mercado de Nueva York. Pero ya habíamos dicho nosotros, los problemas climáticos, políticos, problemas sanitarios en esa África occidental, donde dos países como son Costa de Marfil y Ghana producen más de 2 millones de toneladas de cacao. Yo recuerdo una vez que en el muelle de Abiyán, creo que así que se llama ese muelle, en Costa de Marfil, habían más de 100,000, yo creo que eran como 200, 300,000 toneladas de cacao, señores, pudriéndose en el muelle. Para no afectar más el mercado, ellos prefieren que se pudra el cacao, porque esa gente, solamente Costa de Marfil produce 1.500.000 toneladas de cacao. Eso es para taponar el mercado, como decir, los almacenes, se taponan los almacenes. Una barbaridad. Entonces, cuando hay climas que le favorecen esa producción, son altísimas. Este año ha habido un clima favorable y parece que ya los compradores ya se han dado cuenta que va a haber una cosecha abundante y por tanto comienzan a deprimir los precios. Y hoy uno se siente alarmado, $3,606 la tonelada. Es decir, de $12,000 que baje a 3,600. Es decir, a los niveles que estaban hace un par de años, un año y medio. Precios que realmente los productores necesitaban que subiesen, porque son
casi no rentables. Pero el cacao nuestro tiene mejor precio que esos cacaos africanos. Hay que decir eso. Son cacaos tomados, como se dice, sin rigor, muy artesanales, no tienen las tecnologías que nosotros tenemos de secado, de fermentación, etc. Así que instamos a los productores que sigan confiando que ese es un buen pie productivo del país, tan viejo como la República. El azúcar, 13.80. Bajó algo también el quintal, $13.80 el quintal de azúcar. El café, 301.4, subió unos pesos, unos dólares, pero ha bajado más de $100. El café también, es decir, que esos dos renglones importantes de los trópicos, vamos a llamarle, porque nosotros hemos descendido mucho con el café por problemas de plaga y también sobre ofertas. Vietnam, Indonesia, países, Brasil, con mucha producción de robusta, café robusta, de menor calidad que el arábico, pero en abundancia deprime el precio del arábico, indiscutiblemente, porque no es verdad que la gente va a pagar $400 por un café arábico y le ofrecen un robusta en $100, usted compra el robusta y toma café, aunque le pongan menos polvo, como se dice a la greca, para que el café sea un poco más suave, porque la verdad que es un café muy fuerte, esa es la verdad, es robusta, pero se usa mucho en la industria también, para la industria. Bueno, entonces el petróleo 62.84, ha subido algo, y el oro 4.939, cayó por debajo de los 5.000. Plata, 74.94 también, se llegó a cotizar a 109 o 110 dólares, una onza de plata, hoy está a 74.94. Es decir, estos mercados tienden a subir y bajar, son trapeciales, como hemos dicho. Bien, el Banco Central anuncia que el índice de precio al consumidor durante el mes de enero fue 0.40%. El índice de inflación en el mes de enero 2026. ¿Qué sectores dieron origen a ese nivel de inflación? Alimentos y bebidas no alcohólicas, 0.68%. Ese es el talón de Aquiles, como dice. Ese fue el que subió o que permitió que ese nivel de 0.40 se registrara de inflación en el mes de enero, que no es alto, desde luego, es muy manejable. Entonces, restaurantes y hoteles, 1.13, también subió, ese fue más todavía. Educación, 1.79, también fue también mayor. Bienes y servicios diversos, 0.34. Es decir, que esos son los resultados del índice de precio al consumidor durante el mes de enero del 2026. Es un buen inicio, desde luego, para fines de no tener una inflación muy pronunciada, cuando vemos que países como Argentina tienen inflación 34. Dios mío, ¿y qué es esto? Y nosotros tal vez lleguemos a 5, que no tenemos mucho tiempo que no hemos llegado a 5, estamos en el rango meta 4 más o menos 1, que es 5, pero sin llegar a 5. Estamos en 4 y algo, 4.50, 4.9 o 4.8, no recuerdo cuánto fue la inflación en el año pasado. 4.9 creo, si mal no recuerdo. Pero eso es lo que tenemos. Entonces, además, el banco ha puesto una nota informativa sobre la emisión de billetes de 1,000 pesos. Mírenlo ahí, qué bonito se ven esos billetes de 1,000. Rojo intenso. Se ven bonitos, de verdad. Eso sí es verdad que tienen un brillo. Eso y lo de 2,000 pesos, lo de 2,000 brillan más, indiscutiblemente.
Pero el banco dice que ha emitido ese billete para el año 2025. El Banco Central informa que a partir del martes 17 de febrero del año en curso, circularán los billetes de 1.000 pesos, año 2025. Estos billetes, cuya fabricación se ordenó mediante licitación pública internacional en mayo de 2025, contienen las mismas características de seguridad de los billetes de a 1.000 pesos actualmente en circulación, los cuales mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas. Así que vamos a tener en el mercado esas papeletas de 1.000 pesos nuevas, que son peligrosas para fines de contar, porque se pueden ir pegadas una con otra. Usted tiene que humedecerse bien sus dedos para separar esas papeletas, porque tienden a pegarse y usted puede dar 2 por 1 o contar mal también. Entonces ya están avisados los dominicanos y extranjeros que pasen por este país que ya habrá circulación a partir del martes de esos billetes nuevos. A los comerciantes que no le teman, que esas papeletas nuevas, mucha gente le teme porque creen que pueden ser pirateadas o hackeadas, como se le llama, o falsificadas. Pero el banco hace sus advertencias con tiempo para que todos los comercios, los intervinientes en las transacciones de papeleta, de dinero así en papel moneda, estén ya advertidos de diríamos, de que no hay temor en aceptar esa papeleta de curso legal emitida por el Banco Central de la República Dominicana. Muy bien. Entonces, vamos a ver. A mí me gustó una entrevista, parece que dio Santos Badía, el nuevo ministro de la MESID, porque él ha dicho que va a hacer una serie de correcciones en las becas. Es muy importante eso. Él viene de Infotep. Infotep es una institución que forma técnicos, muchos técnicos medios que son los más útiles para esta economía, porque ya estamos en muchas profesiones, estamos saturados. Entonces el mercado exige quizá especialistas en fontanería, no lo tenemos, o son escasos, o electricistas, o especialistas en vapor, o mecánicos de automotrices, o mecánicos industriales, qué sé yo, por poner algunos ejemplos, jóvenes que trabajen en el área de corte de telas y diseño, en las zonas francas hay muchísimas oportunidades, artes gráficos, qué sé yo, hay muchísimas actividades que son para técnicos medios, pero ese joven sale inmediatamente, va a ganar dinero, tiene acceso al trabajo. Si usted es abogado o es médico, le va a ser difícil. Entonces son profesiones también muy exigentes, de larga, el pensum es largo y usted tiene que hacer muchos trabajos prácticos y luego le expiden un exequatur y usted coge una pela, como dicen vulgarmente, que entonces hay que ver, los jóvenes tienen que orientarse hacia profesiones también que le puedan generar inmediatamente ingresos y además si quieren continuar sus estudios superiores pueden hacerlo, pero el país necesita gente, por ejemplo, eso que estoy diciendo, carpinteros, obreros de la construcción, mucho trabajo, maestros de construcción, hay muchísimas actividades que la gente joven y madura puede desempeñar. Él ha señalado que va a orientar, por lo menos, va a tratar de que se orienten las universidades en carreras que puedan también ser útiles al atractivo industrial o comercial que hay en el país.
Es decir, si hay gente que invierte dinero y demanda técnicos en el área, por ejemplo, de informática y esas ciencias cibernéticas, pues lo más lógico es que las universidades también formen profesionales en esas áreas que son muy útiles para el país, que son las que requiere el país, las que está demandando. Bueno, pues ok, ustedes saben la demanda que hay en turismo de personal, por ejemplo, que maneja habitaciones, porque eso hay que tener un entrenamiento para eso. El área de lavado de esos hoteles, el vapor, por ejemplo, los técnicos en vapor. Ustedes saben lo que es purgar por ejemplo, una caldera, atender calderas, chequear las calderas, los calderines, qué sé yo, las mechas de que enciende el combustible para calentar el agua, el flujo de agua que hay que mantener y el tratamiento de esa agua, el ablandar esas aguas libres de sales que vayan a los calderines, porque entonces esas aguas, si son maltratadas, también tupen los tubos y tienden a ser entonces dificultad para transportar el vapor. Es decir, hay muchísimas actividades técnicas muy especializadas y que se requieren personal especializado. Él dice que va a tratar de orientar, eso está muy bien. Y de las becas también va a ser lo mismo con los becarios. Van a estudiar que a Europa muchas veces se desperdician esas becas porque entonces son profesionales que vienen a llenar más el espacio ya cubierto de esas profesiones. Pero profesiones nuevas que están orientadas al empleo rápido, a las inversiones que se hagan en el país, y Zona Franca y turismo demandan personal especializado. Vamos a especializarle gente que vayan por esa vía, porque es una garantía para el empleo de los jóvenes. Yo creo que esa es una buena orientación que le puede dar el señor ministro de la MESI, que para regular esas universidades. Él viene, repito, del Infotec, que hizo un buen trabajo allí, y sabe la utilidad de esos egresados de las carreras técnicas que se sirven en el Infotec. Muy bien, ojalá aprenda eso y se pueda llegar porque además se quedan los estudiantes, señores, le dan las becas, pero usted tiene que venir a servirle a la institución que le da el apoyo. Muchas veces las instituciones hasta le pagan a esos becarios cuando son empleados, le pagan su salario con una licencia, con disfrute de salario. Entonces, a veces hacen el estudio, no regresan y se quedan haciendo otra cosa allí. O sea, no pueden entonces desempeñarse como lo que fueron a estudiar, probablemente. Y no vienen al país a servirle a la institución que le brindó el apoyo. Y eso se ve muy mal. Pero tampoco lo devuelven los recursos a las instituciones que le aportan sus recursos cuando están estudiando allí, es decir, el disfrute de salario con una licencia permitida. Es decir, tenemos que ser más honestos también, los estudiantes y los padres de esos estudiantes que van becados y que luego toman la de Villadiego y no regresan al país. Es una mala costumbre que hay. Entonces, para buscar la beca, andamos y planteamos muchísimas cosas. A veces, sabiendo uno que lo están engañando, que están engañando a la institución, como se dice. Bueno, la verdad que esta mañana yo pasaba por la avenida Luperón, Gregorio Luperón, y veo el trabajo que se está haciendo allí, un trabajo excelente,
esa compañía, tengo entendido que ese es un Odebrecht sin el nombre de Odebrecht. Pero los trabajos van avanzados, pues son trabajos serios, duros, no es fácil eso. Esos túneles generalmente tienen que ser bien trazados, bien hechos, seguros y además que sean utilizables en la mayor fluidez del tránsito y seguridad. Bien, el rodaje, el espacio, el techo, etc. Pero ese trabajo que se está haciendo ahí es un trabajo muy responsable, un trabajo grande, y hay que, las autoridades que están al frente de ese trabajo hay que saludarles, porque es un trabajo bien hecho que se está haciendo allí. También como se hizo en Isabel Aguiar. Y esa compañía, que Odebrecht con otro nombre, repito, está como siempre, porque las obras que fueron hechas aquí por esa compañía fueron obras bien hechas también. Y ahí está, rindiendo sus frutos muy bien. Ahora, ¿qué me llamó la atención? En este país, que se ha aprendido mucho, la gente ha aprendido mucho de lo que sucedía en el pasado y tenía tantos críticos, pero ya, vamos a decir, esa generación que fue tan crítica con aquellos gobiernos de Balaguer, ya prácticamente o se amansó, como se dice, por la edad que tiende a calmar los furores de unos políticos y no políticos, y también los que han desaparecido físicamente y ya han fallecido, pero los que vivimos en aquella época en que se criticaba la improvisación de los gobiernos de Balaguer. Que Balaguer, el Estado es su capricho, o el Estado soy yo, a los Luis, como los Luis de Francia. Sin embargo, cuando uno ve esa avenida Luperón y ve todos los trabajos que se han hecho aquí, viales, en las obras que ya estaban hechas aquí en tiempo de Balaguer, entonces vemos que Balaguer fue el mejor planificador que ha tenido el país como jefe del Estado, se llama Joaquín Balaguer. ¿Por qué? Porque sus obras fueron hechas con la previsión de que 50 años después de hecha, porque esa Luperón tiene más de 50 años, yo pienso, o debe tener cerca de 50 años, la Luperón, fueron hechas para que fueran utilizadas años, décadas después, sin necesidad de adquirir un metro hacia los lados de esas avenidas que ayer fueron tan criticadas y se le decía a Balaguer que eran monumentalistas y eran obras ostentosas para él justificarse en el poder. Vamos a la pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Bien, la verdad que no es uno por hacer apología de ese trabajo de Balaguer, de su gobierno, pero de sus técnicos también, cómo fueron tan previsores. Usted va a la 27 de febrero, por ejemplo. Esa avenida fue intervenida por los gobiernos de Leonel Fernández. Se le hizo túneles, se le hizo elevado y hoy esa avenida, cuando se fue intervenida por ese gobierno. No tuvo ese gobierno que comprar un metro hacia los lados. Las isletas centrales fueron utilizadas y el ancho de vía, ahí estaban los carriles necesarios para, incluso la época cuando se hicieron, usted contaba los vehículos. Yo recuerdo en la Luperón, por ahí no pasaban muy pocos. Pero Balaguer recibía todas las críticas, severísimas críticas, injustas, porque era por desconocimiento y por ignorancia de Estado, de quienes fueron sus críticos más aceros o acérrimos. Y la verdad que usted pasa por la Luperón y ve el ancho de vía ahí, señores, y lo que se está haciendo ahí ahora mismo, con ese túnel que va por debajo de la bandera. Y hay que ver que eso es, como se dice, una verdadera herida en ese vientre de esa avenida ahí. Todo la isleta central y carriles de ella utilizados para facilitar el túnel o el paso a desnivel. Y la verdad que eso, a mí me satisfizo mucho ver eso y pensar en eso. Pero así ha pasado con la John F. Kennedy. Es decir, cómo aquella autoridad visualizó el desarrollo del país, la cantidad de vehículos que iban a transitar, todo eso. Y cuando se hizo la calle, por ejemplo, la Charles de Gaulle, se criticaba aquello, pero es que por ahí no pasan ni las moscas, se decía. Y la Jacobo Magluta peor. Y luego todas esas calles, la Núñez de Cáceres, pero que Balaguer es un Pericles, es un monumentalista. Y Balaguer callado, no decía nada, absolutamente nada. Nunca Balaguer salió a decir que sus obras, mañana usted me va a recordar 50 años después. Nunca Balaguer decía nada, callado. Iba los 27 de febrero, que eso eran históricos, ahí sí eran discursos históricos. Aquellos 27 de febrero, Balaguer citando esas obras en ejecución o ejecutadas, y eran obras, señores, de envergadura, vamos a hablar claro, sin préstamos. Ahora, lamentablemente, nuestros jóvenes gobernantes, PLDistas y PRMistas, el crédito fácil, la bóveda extranjera, y hoy miren el nivel de deuda que tenemos, 76 mil millones de dólares, y no podemos hacer una avenida como la Churchill, o esa Luperón, o la 27 de febrero, o la Kennedy, esa John F. Kennedy. Yo he hecho ese recordatorio aquí, de que Joaquín Balaguer en el año 1961, siendo presidente ahí recién muerto Trujillo, y Balaguer llamó al ingeniero Rafael Tomás Hernández, Gobaira, creo que sí, y ahí está el ingeniero Rafael Tomás Hernández, hombre extraordinario ingeniero también, urbanístico. Y él trabajaba en el ayuntamiento. Y Balaguer, señores, lo llama a ese caballero y le dice, mire ingeniero, yo quiero que usted me haga un trazado de una avenida que vaya a todo ese campo de aviación del General Andrews, esa recta ahí, toda esa, usted me va a trazar una avenida ahí, solo para empresas, nada de viviendas. Y el ingeniero le dijo, pero usted no ha visto cómo está la calle.
la ebriedad que hay en la calle pidiendo que a usted que se vaya. ¿Cómo? ¿Con qué tiempo usted va a hacer esta avenida? No, hágame el diseño, hágalo. Y el ingeniero se negaba porque era una verdad. Es que semanas después ya Balaguer se está vacilando en la embajada del Vaticano aquí, en la Anunciatura. Es decir, el ingeniero tenía razón. Pero fíjense cómo visualizaba aquel señor cuando veía también. Y sin ver, porque Balaguer sin ver también tenía visión sin ver, señores. Oigan qué choque. Bueno, pues no se puso. El ingeniero Rafael Tomás Hernández haría algunos trazados, más o menos ahí, un esbozo de esas cosas. Cuando volvió Balaguer en el 66, entonces hizo esa tremenda avenida que es la John F. Kennedy. Ahora miren a ver si ahí se ha tomado 1 metro hacia los lados o del centro para intervenir los elevados y túneles, qué sé yo, que se le ha hecho, y metro que se le ha hecho a esa avenida. El metro va por ahí también. Y una tubería de agua de más de 72 pulgadas de diámetro que viene del acueducto de Santo Domingo, van por debajo de esa avenida también. Es decir, eso se llama, y hoy esa avenida está llena de empresas, plazas y empresas comerciales, que ahí no hay viviendas, excepto las que están ya por allá, por la entrada de la UNFU, por ahí. Es decir, eso se llama visión de Estado. Por eso es que Balaguer fue un doctor de Estado, un hombre que vio el progreso, pero no lo estaba viendo al doblar de la esquina, lo vio más allá. Hoy, 50 años después, ahí están las obras, rindiendo sus frutos. Ayer criticadas y hoy calladas. El éxito de esas obras están calladas, el silencio, haciendo un silencio cómplice. Pero muy bien decía Tales de Mileto, el verdadero sabio es el tiempo. Señores, y qué bueno que yo haya vivido tanto para darme cuenta también del éxito de esa visión de Estado que tuvo Joaquín Balaguer, porque hay que ver lo que son esas avenidas, señores. Esa Churchill hoy. ¿Quién hace una Churchill con ahorro interno? Pregunta Manuel Fermín. Bien, vamos a seguir, señores, pero la verdad que la señora embajadora de los Estados Unidos y el gobierno, la administración del presidente Trump, le han dado, como se dice, una patada al hormiguero dominicano, al avispero dominicano. Y no solo dominicano, hay que decir que eso es regional. ¿Y por qué no? Hasta global, son noticias globales. Que Estados Unidos cierre una oficina de DEA en un país como República Dominicana, que está tan cercano de ellos, pero un país pequeño, pero eso es noticia global. ¿Por qué? Porque la administración ha detectado actos de corrupción, pero corrupción verdaderamente dañina para la administración de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, gente acusada de vender visados, por ejemplo, de vender visados a personas, bueno, se puede decir también de gente que fueron expulsados de los Estados Unidos y pudieron regresar, parece, con ventas y arreglos de documentos. Eso es muy grave, pero además también hay que ver, porque no se conocen en profundidad los detalles de esa. Se ha dicho que es corrupción, pero uno sabe que la corrupción hay que descomponerla. A ver, hay corrupción de venta de visados, por ejemplo, pero hay corrupción en el tráfico de la misma droga o conexiones con lo que trafican las drogas y recibir dinero, mordidas de esos narcotraficantes, por ejemplo. Esas son cosas muy graves. Pero el medio, y fíjense que explota eso un día después de que Transparencia Internacional habla, bueno, de las diríamos ya, de las victorias que tiene el país en materia de corrupción, de política anticorrupción. Y fíjense cómo explotan esos casos aquí. Pero en República Dominicana,
Usted llega aquí como un arzobispo y fácilmente termina como un verdadero capo, lamentablemente. No importa que usted sea norteamericano. La señora embajadora, doña Lía Campos, ha dado pruebas fehacientes de que es una dama que viene a trabajar aquí. Y está trabajando porque ella se ha dedicado a conocer el país, conocer a los empresarios norteamericanos también que hay en el país, el nivel de la economía dominicana, su cultura, de nosotros los dominicanos, el trato, etcétera, etcétera. Ella tiene un trato cálido, parece, de cercanía, y es una dama que tiene un historial de trabajo en los Estados Unidos en áreas delicadas como el espionaje y todas esas cosas de CIA y esas agencias norteamericanas de seguridad, que son cosas mayores. Pero no es la primera vez que vienen esos buitres aquí. Yo recuerdo el caso de Robert Herwig. Ese fue un embajador de los Estados Unidos aquí por los años 70, creo que fue. Robert Herwig. 70 y, no recuerdo, 72, 73. Ya nosotros habíamos salido. Estábamos en la universidad. Pero bien, el señor Robert Herwig, yo recuerdo que su hija se casó con don Carlos Piantini, músico talentosísimo del país, y que el Teatro Nacional lleva una sala que se llama, como él, Carlos Piantini, músico extraordinario, maestro de la Orquesta Sinfónica Nacional, bueno, una personalidad cultural de la República Dominicana, don Carlos Piantini, que en paz descanse. Entonces ese señor se casó con una hija del embajador Herwig, y Herwig parece que utilizó los fondos de la caja chica de la embajada, que eso es malversación de fondos, y ese señor fue, yo creo que él llegó a renunciar aquí, pero fue detenido en los Estados Unidos, sentenciado a 2 años de cárcel. Creo que 2 años, no sé si fue como, ¿cómo que le llaman a eso? Como no cumplido, vamos a decir, como trancado, como se dice en una cárcel. No me acuerdo cómo se le llama eso, los abogados que saben. Pero eso fue en el 79, y ese señor fue condenado a 2 años de prisión por malversación de fondos de la embajada, y fue que utilizó para la boda de su hija con Carlos Piantini, utilizó los fondos de la caja chica de la embajada. Pero aquí han venido otros buitres también. Ese Rocha, Manuel Rocha, yo me acuerdo, ese señor, él no fue embajador aquí, pero ese señor se le demostró que fue 40 años calié de Cuba en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, un corrupto completo. Víctor Manuel Rocha, creo que es boliviano el hombre, o de origen boliviano, pero él fue embajador de Estados Unidos en Bolivia, óigase bien, y se prestó a ser espía de Cuba, oigan, de Cuba. Pues usted me dice que es espía de la Unión Soviética, pero espía de Cuba. Cuba no tenía dinero para pagar un espía de ese nivel. Me imagino que eso lo pagaban los soviéticos. Y el señor se dedicó a espiar a Estados Unidos, siendo un hombre del Departamento de Estado de los Estados Unidos, un hombre con aquel nivel, pero más. Ese caballero vino aquí, señores, siendo el jefe de la Barry Gold, y yo recuerdo que él, vamos a decir, como se dice vulgarmente, sus canchanchanes para conseguir ese contrato aquí, fue nada más y nada menos que el señor Herter, que fue el embajador americano aquí también y muy cuestionado en su tiempo, en tiempo del gobierno de Hipólito Mejía. Ese Herter fue un hombre que estuvo muy ligado a cosas oscuras y hubo casos en que incluso, yo no sé, llegó a citar con el caso de Figueroa y todo aquello. Pero Herter fue un hombre muy sinuoso también aquí, en la embajada de Estados Unidos.
Y recuerdo que acompañaba al señor Rocha, Manuel Rocha, el señor Cisnero también, no me acuerdo el nombre, que murió, Cisnero, que es el de las inversiones por allá, por Michis. Y además, el viejo Bush, como se le llamaba, a George Bush padre, que era cabildero de Barrick Gold, esa multinacional del oro. Oigan los niveles de esta gente, señores. Y ese Manuel Rocha andaba aquí y fue de lo que consiguieron a Barrick Gold. Y fue el primer gerente de Barrick Gold ahí. Luego se destapó el escándalo de este hombre como espía de Cuba en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Señores, eso es una cosa grave. 40 años sirvió ese caballero. Ese señor en la Unión Soviética o en Putin lo mata. Pero en Estados Unidos no matan espías. Solamente mataron, creo, a los Rosenberg, que fueron aquella gente, el señor y la señora que robaron los planos de las bombas del proyecto Manhattan. Creo que fue eso. Y le vendieron esos planos y todas esas cosas de la bomba a los rusos. Y eso lo consideraron muy grave en los Estados Unidos y creo que fueron juzgados a la muerte. Pero en Estados Unidos a los espías lo dejan preso y ese Rocha mañana sale libre. Y ya, no dudo que esté libre. Pero si es Putin, lo mata, lo envenena. Allí lo ahorcan de una vez. Todo espía que había a favor de la CIA o de esos movimientos de espionaje, que por ejemplo esa agencia de Israel o la agencia inglesa y alemana y francesa de espionaje, en Rusia lo asesinaban, los mataban. Y si eran rusos que se vendían al extranjero, eso lo despedazaban primero. Óigase bien, algunos lo intercambiaban cuando se trataba de espías norteamericanos, por ejemplo, o ingleses, y lo intercambiaban por un ruso, etcétera, etcétera. Pero a la mayoría, a los que eran rusos o del área de la Unión Soviética, los despedazaban, torturados. En Estados Unidos, repito, solo lo apresan. Son las diferencias muy marcadas de lo que es una dictadura roja y una dictadura de estas al estilo putinista o putiniana. Y eso es de grado satánico, como yo le llamo, o de genocida, como lo es. Vamos a una breve pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Bien, la verdad que con ese caso de la Embajada Americana y la oficina de la DEA, parece que el canciller Roberto Álvarez, yo no sé si se precipitó tal vez o se adelanta, dice que no hay dominicanos en eso, pero yo lo dudo que esa gente hagan esas operaciones solo, que no hay dominicanos ahí, hay dominicanos en esa Dirección Nacional de Control de Drogas, las Fuerzas Armadas, ahí puede haber gente de la Armada, de lo que fuere, de la Policía Nacional, porque es difícil actuar solo en actos de corrupción en República Dominicana, muy difícil. Usted necesita la asistencia de mucha gente ahí, o de poca gente muy efectiva. Entonces ahí eso todavía la embajada ha dicho que está en estudio, que están investigando esas cosas y eso bueno, posiblemente ya él como el jefe de la diplomacia dominicana, tal vez la embajada misma le ha comunicado, mire, ya hasta todas las investigaciones están hechas y ya hasta ahora no tenemos nada que ver con dominicanos en este caso. Muy bien, pero tal vez precipitado eso, usted decir que no hay, sabiendo uno cómo es este país, porque nosotros sí conocemos a República Dominicana. Bueno, entonces, el presidente está convocado a una reunión, el presidente de Chile, Macron, el de Francia y el presidente Trump. ¿Qué se trae eso? Porque está bien Macron o Trump, principalmente Trump, que el Trump llame al presidente Abinader, eso es muy de lógica en la zona. Ahora, que se una Macron y que se una Kast, el presidente de Chile, que ya había venido, de que a ver el flujo de haitianos y cómo son las fronteras, cómo se maneja la frontera. Miren, ahí hay un problema con Haití. Y es bueno que la presidencia o el presidente nos informe a los dominicanos qué es lo que se está moviendo ahí. Porque es raro que ese señor de Chile, ¿qué busca aquí? ¿Qué busca el de Chile? ¿Qué es el mal? Ese está en Santiago de la Extremadura. Oiga cómo le llamaron los españoles a ese Santiago de Chile. Por eso queda en el fin del globo. ¿Qué busca este señor de que, viendo la frontera con Haití, algo se cuece ahí? Trump y Macron son gente de dos potencias que siempre han tenido interés en las relaciones dominico-haitianas. Los dos países, no voy a decir los dos gobernantes, pero son los dos gobernantes de esos dos países. Se entienden que esa gente hablen del problema haitiano, pero no se entiende que el de Chile, que busca Kast, el señor Kast, que busca metido en esto. Sería bueno que la presidencia de la República le diga al país qué es lo que se mueve ahí, porque nosotros siempre tenemos que estar, como se dice, siempre con el ojo avisor, oteando el problema dominico-haitiano. Bueno que se aclare eso, porque ese señor de Chile es eso es lo que se llama un objeto extraño, un ovni, eso ahí, en ese caso. Ese es un ovni que vuela de Chile a la República Dominicana a ver la frontera de Haití, cuando él no tiene problema de frontera allí. No entiendo. Pero sería bueno que nos aclaren eso, para que nos quiten las dudas razonables con este caso tan. Bueno, bien, señores, hay muchas comunidades. El presidente de la República es un hombre que sabemos que se mueve por hiperactivo. El gobierno coloquial, gobierno en la calle, yo soy de lo que me parece que el presidente debiera refugiarse más en su despacho. Usted ve a Trump en su despacho y hay que ver lo que Trump, y tiene su despacho y no se mueve de su escritorio y enseña lo que firma, para que todo el mundo vea a Trump, que está trabajando en su, porque él hay que trabajar en su escritorio, digo yo, pero el presidente dominicano no va a escritorio. Pero el presidente tiene interés en viajar al interior. Sin embargo, hay muchas poblaciones que el presidente no las visita. O es que las obras no se hacen en Salcedo y las hermanas Mirabal. Se me quejan la gente de Salcedo y yo tengo mis familiares de Salcedo. Se me están quejando que el presidente no ha ido una vez a Salcedo. Señores, oigan bien, a hermanas Mirabal, a esa provincia el presidente no va a Villa Tapia, no va a Salcedo, no va a Tenares.
Así mismo hay muchísimas poblaciones que el presidente ni va. Alto Mayor, usted pone ahí San Rafael de Yuma, usted pone, qué sé yo, a la Mata de Farfán, El Cercado, Elías Piña, usted ahí en la provincia de Independencia, el presidente no se desplaza por ahí. O allá en la provincia del noroeste, va a Montecristi, sí, pero tal vez va a Manzanillo, pero no va a Mao. O no va allá al Mamey, a los Hidalgos, qué sé yo, a la Isabela. Es decir, el presidente se mueve casi a las áreas turísticas del país. Pero hay muchas poblaciones que se quejan, que no las visitan y están huérfanas. Usted va, por ejemplo, a Cenoví, usted va a La Guarana, a todas esas poblaciones, pero el presidente no llega por ahí. ¿Quién es que va? Yo creo que hay que distribuir más el gobierno. El presidente tiene que visitar esos pueblos, porque esos pueblos, todas las provincias y todos los pueblos pequeños aquí, los presidentes la visitaban entregando obras. Bueno, pues, pero ahora hay un estilo que yo no sé, un estilo que agrupan obras de, por ejemplo, el presidente, pero no es solamente el presidente Abinader, también en el PRD. Van, por ejemplo, a Mao, el presidente, y entonces hay 4 o 5 obras de la zona y en la zona, en un sitio, se inauguran de que todas las obras y los presidentes no van. Esos son modelos que se han adoptado, pero yo me acuerdo que con Balaguer nosotros íbamos a Manuel Goya. Oiga, esos señores, eso es después de Sansón, allá casi llegando a Pedernales. Gozuela, a Carbonera. Íbamos a Santa Elena, íbamos a Angostura, señores. Todas esas eran comunidades que uno tenía que... A Río Limpio con Balaguer. Oiga, a Mangruno teníamos que ir con Balaguer. Comunidades menores, totalmente rurales. Pero ahora los presidentes lo que hacen es que agrupan. Ay, Dios mío. De hermana Mirabal, se me están quejando la gente que el presidente no lo ha visitado. Bueno, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que como siempre, y subrayo como siempre, nos ofrece de esa limpia elocuencia del doctor Marino Vinicio Castillo, esa pedagogía que nos ofrece de su recto juicio de razón y de palabra. La idea de un fideicomiso para abordar la tragedia del Estado colapsado de Haití, ¿es un desatino o es el único camino? Bueno, si la comunidad internacional, tal vez esos presidentes que acabamos, tal vez se están moviendo hacia esto, buscar un fideicomiso con Naciones Unidas, con quien sea, miren señor, administren aquello, porque ahí no hay forma. A ver quién se encarga de ese país. Y vamos a ver en qué andan esta gente, estos mandatarios que invitan a República Dominicana, pero algo se cuece. Bien, gracias por su atención, nos vemos el lunes, pero antes voy a felicitar a todas las personas amigas de Manuel Fermín y de este programa y de Teleimpacto, no hay duda, por el Día de la Amistad y del Amor que es mañana. Los novios, los enamorados, los casados, los solteros, todos, hombres y mujeres, todos son amigos, amigas y además pueden ser amigos de amor filial para tener sus hijos y sus familias. Es un día dedicado al amor de todos los seres humanos. Así que muchas felicidades a todos los que siguen este programa. Gracias una vez más y nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.